Muy bien, vamos a seguir viendo los temas que nos interesa y culminar con lo que es la parte teórica y comprender un poquito de lo que es el costo. No me adentro a profundidad por el hecho de que llevaría demasiado tiempo, ¿verdad? Sino que nosotros vemos un poquito de generalidades, ¿de acuerdo? Entonces había explicado más que todo los costos, el costo de conversión, ¿verdad? Que nos dice que dentro de la industria que aplica el sistema de costo por procesos y en el que el monto de los salarios pagados al personal ligado directamente con la producción es de relativa importancia en comparación con otros elementos de la producción, se sigue la práctica de sumar la mano de obra directa con los gastos de fabricación para integrar lo que se denomina costos de conversión, que son las erogaciones necesarias para convertir la materia prima en productos elaborados. ¿Qué es lo que vamos a comprender acá? Como lo menciona específicamente el costo de conversión, para que nosotros, o más que todo para que la empresa, la fábrica, pueda poder convertir su materia prima a un producto determinado, necesita la mano de obra, ¿sí? Y especialmente la mano de obra directa. ¿Por qué enfocamos mano de obra directa? Porque hay dos tipos de mano de obra. Está la mano de obra directa y está la mano de obra indirecta. La mano de obra directa, como su propio nombre lo menciona, está ligado directamente con la manufacturación, fabricación o proceso, ¿sí? Para poder llegar al producto terminado, ¿sí? Echamos más que todo, por ejemplo, eh, si nos dedicamos a la fabricación de, vamos a ver, algo que se me ocurra, chocolate, por ejemplo, seamos, imaginemos en ese sentido. Se tiene que contratar personas, ¿verdad? Para que puedan traer todos los ingredientes que necesita para poder producir el chocolate, colocar en la máquina, en las máquinas pues hacen su trabajo, pero para ello pues el ser humano, ¿verdad? Es quien empieza a movilizar todo, empieza a utilizar o darle los toques posteriormente, ¿verdad? Quizás envolverlo, quizás colocarlo en recipientes, no sé, ahí sí que son cosas que están ligadas directamente. Ahora bien, un ejemplo de lo que puede ser mano de obra indirecta, de igual manera como su propio nombre lo menciona, que está ligado indirectamente, que puede ser, por ejemplo, el guardián, ¿sí? De la fábrica. El guardián está, más que todo, se va a considerar como mano de obra indirecta, que está en la fábrica, ¿sí? Pero que no participa en el proceso de producción de los productos, ¿sí? Valga la redundancia, ¿de acuerdo? Digamos, no participa en el sentido de que no va a tocar el producto para poder fabricarlo y demás, no, sino que él simplemente, pues como su nombre dice, es el guardián, ¿verdad? Es el que va a estar cuidando la fábrica. Puede ser también el supervisor, ¿verdad? El supervisor de producción, no está ligado directamente en producir, sino que simplemente en supervisar todo, ¿verdad? Entonces, esos son manos de obra indirecta. Espero me haya dado a entender. Entonces, el costo de conversión, como lo dice acá, se enfoca especialmente de poder sumar la mano de obra con los gastos de fabricación, ¿verdad? Para generar así el costo que nos ayuda a poder producir nuestro producto terminado, ¿sí? Y más que todo, pues utilizar la materia prima y producirlo, ¿de acuerdo? Como lo dice aquí, convertir la materia prima en productos elaborados. Costos reales o históricos son los que se determinan o establecen después de que los productos fueron elaborados. Se pueden calcular por dos sistemas, dice por orden de producción y por procesos o combinados los dos. ¿Sí? O sea, nos están diciendo acá entonces los costos reales o históricos que se establecen al momento o después de haber realizado nuestra producción, como dice ahí, después de que los productos fueron elaborados. ¿Por qué razón? Porque identificamos así los costos reales. Al momento de sumar todos los costos, materia prima, mano de obra, gasto de fabricación y todo eso que se haya elaborado, se suma todo eso y se obtienen los costos reales o como dice ahí, históricos. Vamos a ver acá rápidamente
con lo que es los costos predeterminados. Aquí pues vamos a comprender un poquito a qué se refiere. Dice que los costos predeterminados son los costos de producción que se calculan antes de la fabricación del producto. Se dividen en costos estimados y costos estándar. ¿Sí? Dice, generalmente se conocen dos clases de costos predeterminados, llamados respectivamente costos estimados y costos estándar. Según el sistema de costo esté basado en uno u otro tipo de costo, se habla de un sistema de costo estimado o un sistema de costo estándar. Vamos a ver los costos estimados y ver la diferencia. Los costos estimados, dice, son los que se calculan haciendo una estimación de la materia prima, de la mano de obra directa y de los gastos de fabricación a invertir en la elaboración de determinado producto. Bien. Comprendemos aquí entonces que antes de que se pueda producir o fabricar un producto, ¿verdad? Se va a contemplar los costos. Podemos considerarlo como un tipo de presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a gastar para poder producir un producto? ¿De acuerdo? Valga la redundancia. Entonces, eh, se va a establecer o se contempla más que todo de cuánto podría costar la materia prima, cuánto podría gastarse de mano de obra directa y cuánto podría gastarse por gastos de fabricación. ¿Sí? Es lo que nos menciona acá, un costo estimado. Ahora bien, ¿a qué se refiere con costos estándar? Dice, el sistema de los costos estándar es el más completo y exacto de los costos predeterminados, ya que su base fundamental es el estudio profundo de experiencias en costos ocurridos en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Aquí estamos hablando, no se nos olvide que sobre costos predeterminados. Recordemos que cuando decimos costos predeterminados son los costos generados antes de poder producir. Va. Y eso se divide en costos estimados y costos estándar. Entonces los costos estimados, como dice ahí, se va a estimar como un tipo de presupuesto, ¿verdad? Para poder establecer los costos. En cambio, los costos estándar se basa, como dice ahí, en estudios especialmente en base a la experiencia que se ha tenido en ocasiones pasadas, ¿sí? Por ejemplo, si en ocasiones pasadas fabricamos lotes, cuando digo lotes usamos una cantidad determinada de productos, ¿sí? Entonces han fabricado lotes y han contemplado de que los lotes se han producido a un costo de 100.000 quetzales, por ejemplo, decimos, solo se me ocurre. Entonces, en base a ello se va a hacer o se va a realizar un costo predeterminado, ¿verdad? No digo costo estimado porque obviamente lo estimado es esto. En cambio sería un costo predeterminado en base a este tipo de costo que sería el estándar, ¿verdad? Como dice aquí, nos da como que un dato más completo, más exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basa en lo que ya se hizo en ocasiones pasadas, ¿sí? Imaginémonos que la empresa fabrica mensualmente, ¿verdad? Entonces se va a enfocar y decir, bueno, vamos a contemplar que el siguiente mes, basado en los costos de meses anteriores, entonces vamos a predeterminar cuánto sería el costo para este nuevo mes que viene, ¿verdad? Vamos, es una forma de decir. Entonces, esa sería la diferencia. Espero me va a entender. Costo por orden de producción nos dice que es el sistema de costos por medio del cual el costo de producción de los artículos se calcula por orden de trabajos específicos. Dice se emite una orden numerada que normalmente es en formulario que las fábricas han diseñado para aquel efecto, en la cual se indica la clase de producto que se va a elaborar, el número de unidades, el plazo de entrega, la fecha en la que debe iniciarse, la fecha en la que debe terminarse, asimismo debe indicarse las características que debe contener el producto. Entonces, como dice aquí, por órdenes de producción. La fábrica va a producir, ¿verdad? O sea, va a fabricar
valga la redundancia, el hecho de que van a tener órdenes, ¿verdad? Seamos, dicen, bueno, para este mes tenemos las órdenes de producir eh, cin- 100 lotes, ¿verdad? De mercadería y cada lote equivale a 1000 unidades, ¿sí? Entonces, ya se tiene contemplado cuánto es la cantidad, qué fecha van a iniciar, qué fecha deben de terminar, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces, ese es el método, o más que todo el costo por orden de producción. Y en base a ello, pues establece cuánto sería el costo por la misma. Esto ya lo había explicado anteriormente, ¿verdad? Ahora vemos aquí costo por proceso. Dice que el sistema de costo que se utiliza en aquellas industrias cuya producción es constante y que para transformar la materia prima en artículos terminados debe pasarse por varios procesos en un periodo de tiempo determinado previamente. Bien, ¿a qué se refiere con los costos por proceso? En algún momento yo les decía eh, que hay productos en el que aparentemente tiene su propia materia prima, pero que después se convierte en un producto terminado, pero a pesar de que sea un producto terminado, a la misma vez es una materia prima para poder producir otro producto, ¿sí? Tal vez fue algo confuso. ¿Qué tipo de ejemplos o qué puede ser un ejemplo en ese sentido? Veamos. Imaginémonos, vamos a ver, una fábrica en el que produce muebles, ¿sí? Muebles de madera. Imaginemos ese sentido, sean muebles de madera. Va. Imaginémonos que la fábrica realiza absolutamente todo. ¿Desde qué? Aquí hablemos de diferentes tipos de procesos. Veamos pues. Consideremos lo siguiente. La fábrica, en el primer proceso, sí, es solo un ejemplo, no precisamente se genera así, pero solo para poder comprender. En el primer proceso o proceso número uno, adquisición de la materia prima, que en este caso sería eh, traer los troncos de árboles, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se va a traer los troncos de árboles, se pasan por las sierras y se empieza a limpiar y todo, ¿verdad? Hacemos esa es la fase uno. Y para que al final pues quede ahí sí que solo como que la madera, ¿verdad? Seamos los troncos, pero ya en un finalizado o una parte final en el que están así en forma cuadrada, ¿sí? Seamos así, que los troncos al final se convierten en forma cuadrada, sino que ya no sería de forma redonda, sino que sería de forma cuadrada, y ya tendrían la madera en esa etapa. Va. Esa es la fase uno. Posteriormente como que se traslada a otro departamento o a otro espacio en la cual empieza la fase 2. Y se dan cuenta, como dice ahí, teníamos los costos por proceso. El primer proceso es la adquisición de los árboles y se limpia y todo y se convierte en troncos cuadrados, ¿verdad? Bien, fase uno. Fase 2, quizás se realiza una nueva limpia de la madera, se empieza a cortar en base a las medidas que se necesita para producir o para fabricar los muebles, ¿verdad? Entonces ya se convierte como en tablas y grosor de madera y demás corte. Podríamos decir que la segunda fase son los cortes en las medidas que se necesita y demás va. Se traslada a otro lado, del cual ya se tiene la madera en un sentido de hasta cierto punto, ¿cómo podríamos considerar? Como que bien, ¿verdad? O limpio, mejor dicho, los, lo que es la madera, ¿verdad? Y a tener más que todo, pues el diseño específico. Va. Ahora consideremos que la tercera fase ya sea la fabricación de los muebles, ¿verdad? Roperos, mesas y cualquier producto o mueble que ustedes quieran considerar que sea de madera, ¿verdad? Entonces ya sería la tercera fase, entonces a eso es lo que voy, que se realizan por proceso. El primer proceso, segundo proceso y tercer proceso, ¿sí? Entonces se realiza de forma consecutiva, como lo dice aquí, cuya producción es constante.
y que para transformar la materia prima en artículos terminados debe pasarse por varios procesos en un periodo de tiempo determinado previamente. ¿Sí? A eso se refiere. Espero me haya dado a entender en ese sentido. Bien, vamos a ver. Incluso aquí nos menciona unos ejemplos. Dice, el sistema de costo por proceso es aplicable en aquellas industrias cuya producción es ininterrumpida y que no hay mucha variación en la clase de artículos que se fabrica, tales como las industrias de cemento, acero, aluminio, plástico, madera. Vean, yo solo les di uno y aquí nos da varios, ¿verdad? Textiles, dice aquí cerveza, cigarrillos, licores, harina, petróleo, etcétera. Hacemos aquí nos da como que ejemplos, ¿sí? E incluso aquí también dice, imaginemos que un determinado producto para su fabricación debe pasar por tres procesos, A, B y C. El costo del proceso A se transfiere al proceso B, luego al costo del proceso A que está en B, se le suma el costo propio del proceso B y ya sumado se transfiere al proceso C. Luego a esta cantidad se le suma el costo propio del proceso C y luego del proceso C se traslada al almacén de artículos terminados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Por ejemplo, imaginémonos que en el proceso A su costo haya sido de 100.000, ¿sí? 100.000. Y ahora se traslada al proceso B. El proceso B tiene su propio costo, pero este valor ya se le suma a este proceso B, ¿sí? Entonces, imaginémonos que solo el proceso B se haya generado, vamos a ver, 150.000. Y como se le suma el proceso A, entonces al final la sumatoria de llegar hasta el proceso B serían 250.000. Posteriormente, ambos, que serían los 250.000, se traslada al proceso C. El proceso C tiene su propio costo, ¿sí? Imaginemos que sea de 200.000, su propio costo, más los 250.000 del proceso A y B, o sea, la sumatoria de esos dos, sería al final un costo total de 450.000 quetzales. Eso es lo que nos estaba dando a conocer acá, ¿sí? Bien. Costos fijos, rápidamente comprendemos que los costos fijos, como su propio nombre lo menciona, de que van a permanecer de forma fija, ¿verdad? No va a variar por la cantidad de producción o algo, sino que va a permanecer un costo fijo, ¿sí? Como su nombre lo dice. Los costos variables, pues de igual manera, como su nombre lo dice, es porque varía de acuerdo, como dice aquí, con la actividad productiva, ¿verdad? Bien. El costeo directo dice que es un sistema por el cual la determinación del costo de producción y de ventas de artículos fabricados se hace tomando en cuenta la materia prima directa, la mano de obra directa, los gastos de fabricación variables y los gastos de operación variables, ¿sí? Entonces, aquí nos hace énfasis de cuáles son los costos que se toman en cuenta, ¿verdad? La materia prima directa. ¿Por qué? Porque puede existir también materia prima indirecta. La mano de obra directa, como de igual manera puede existir la mano de obra indirecta. Los gastos de fabricación variables y los gastos de operación variables. ¿Sí? Eso más que todo son los que se suman o se contemplan en el costeo directo. Como les digo, no le vamos a dar tanto énfasis porque para ello pues se necesita más tiempo, ¿sí? Más tiempo para poder comprender o para poder explicar detalladamente, ¿de acuerdo? Pero como aquí nos interesa especialmente en otros aspectos, ¿de acuerdo? Bien. Examinando el comportamiento de los tres elementos de costo de producción tenemos la materia prima directa. Es costo variable, pues a mayor producción, mayor es el costo total de la materia prima directa y viceversa. ¿Qué quiere decir acá? Que mientras más producimos, mayor es el costo, ¿verdad? Mientras menos producimos, menor es el costo, según la materia prima directa. La mano de obra directa, dice en la mayoría de los casos, establece un costo variable, pues a mayor producción, mayor suele ser el costo de la fuerza laboral y viceversa, obviamente, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, vamos a pagar a los obreros
y se les paga por lo que producen. Si un obrero, o si pues si un obrero produce 10 unidades al día, eh, se le paga por esas 10 unidades, ¿verdad? Si produce más, se le paga más. Si produce menos, se le paga menos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. De igual manera, los gastos de fabricación, como dice acá, dentro de los gastos de fabricación encontramos distintos comportamientos, algunos son variables, otros fijos y otros de comportamiento mixto, semifijo o semivariable. Es necesario entonces analizar cada tipo de gasto a fin de separarlos en las dos categorías de fijos y variables. ¿Sí? Entonces hay que considerar que hay fijos y variables y aparte también, como dice aquí, los gastos mixtos se pueden considerar como totalmente fijos o totalmente variables según su principal tendencia. ¿Verdad? Estamos enfocándonos a comprender lo relacionado a los costos. ¿Sí? Para culminar con esto, dice, con respecto a las cuentas que figuran en gastos de fabricación en el estado de costo de producción y en gastos de operación en el estado de resultados, dice, y que se consideran como costos fijos, para su eliminación contable puede optarse por cualquiera de las siguientes formas. ¿Sí? Entonces, eh, nos da a conocer más que todo sobre los gastos de fabricación que se generan en los costos de producción. Y dice A, directamente a resultados como gastos de operación del negocio. B, disminuyendo su importe en la proporción que corresponda a la cantidad de artículos producidos y vendidos durante el periodo registrándose en el renglón de costo de ventas o a los inventarios de productos terminados y en proceso. Y C, registrándose la proporción que le corresponda a los artículos producidos y vendidos durante el periodo en el costo de ventas y la suma respectiva que debe aplicarse a los inventarios, cargarla a una cuenta de cargos diferidos para regularizarla a fin de cada periodo. Alguno dirá, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Verdad? Bien. Acá estamos hablando de un estado financiero, ¿sí? Cuando identificamos los estados financieros de una empresa, ya estamos reflejando especialmente los costos que se hayan generado durante un periodo, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, ¿verdad? Por lo general nosotros vamos a generar especialmente anuales, ¿sí? Entonces, aquí simplemente está mencionando, si queremos repetir, dice, con respecto a las cuentas que figuran en gastos de fabricación en el estado de costo de producción. Como aparte de los costos que se incurren hablando de la materia prima, la mano de obra directa, ¿sí? Existen los gastos de fabricación, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, como dice aquí, la forma en el que se puede liquidar, ¿sí? Estado de costo de producción y en gastos de operación en el estado de resultados y que se consideran como costos fijos, ¿sí? ¿Por qué razón? Unos ejemplos de gastos de fabricación, podemos decir alquiler de fábrica. Los alquileres de fábrica es un costo fijo y es un gasto de fabricación. ¿Por qué? Porque obviamente se ha determinado una cuota del cual la empresa debe de pagar. ¿Qué otro costo fijo? Eh, ¿O qué otro gasto de fabricación? Podemos decir de igual manera las depreciaciones de la maquinaria, si es por el método lineal. Se recuerda, ¿verdad? Cuando vimos lo que son las depreciaciones y los métodos de depreciaciones. Se recuerdan que hay tres. Está el método lineal, está el método por unidades producidas y está el método decreciente, ¿verdad? Entonces, haciendo un poquito de memoria en ese sentido, eh, nos enfocamos con lo que es, si fuera depreciación lineal, entonces la depreciación es fija, ¿verdad? Decíamos, no va a variar si se produjo más o se produjo menos, no, sino que la depreciación es fija, ¿verdad? Entonces,
Esos son algunos costos que podríamos considerar y que según lo que nos está mencionando acá, que por lo general nosotros lo vamos o se va a sumar al costo, ¿sí? Para determinar cuánto es que al final se determina el costo de los artículos que se hayan producido, ¿de acuerdo? Y es como lo que menciona acá, por ejemplo, dice, vamos a ver, el inciso A nos menciona que es directamente a resultados como gastos de operación del negocio. Y acá el inciso C, que es muy importante, dice registrándose la proporción que le corresponde a los artículos producidos y vendidos durante el periodo en el costo de ventas. Que esto es lo que nosotros comúnmente vamos a utilizar. Que posteriormente ese costo de producción se le va a sumar al costo de la venta, ¿sí? Para poder identificar así al final cuánto es realmente el costo, ¿verdad? Contemplando lo que de cuánto fue lo que se produjo, ¿sí? Y especialmente de los gastos que se hayan incurrido de los mismos, ¿sí? Espero me da a entender en esa parte, pero a veces como que la parte teórica tiende a ser un poquito ambiguo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? De que como que confuso, como que a veces difícil de comprender, ¿verdad? Pero eh, con la práctica va a ser un poquito más fácil, ¿sí? Tal vez aquí esto es un poquito confuso por el hecho de que aún no lo estamos viendo en la parte práctica y hasta ahorita estamos viendo de qué son los costos, ¿verdad? Y ahorita hablar de estado de resultados, hablar de estados financieros, hablar de estado de costo de producción, como que ya eh, cuesta un poquito de entender, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, vamos a verlo a, a profundidad en un sentido de los estados financieros, ¿verdad? Entonces ya vamos a comprender eso más adelante.